las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Javier Tello. En esta ocasión vamos a platicar con el senador Miguel Barbosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Vamos a platicar con él sobre diversos temas, incluyendo la reforma política presentada por su partido junto con un grupo de senadores del PAN, del futuro del Pacto por México, de las posturas del PRD frente a las reformas fiscal y energéticas y en general de lo que podemos esperar del Senado durante la segunda mitad de este año. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Superada la prueba de las elecciones locales del pasado 7 de julio, arranca el segundo semestre del primer año del nuevo gobierno que todo parece indicar estará bastante cargado. En primer lugar están las sesiones extraordinarias en el Congreso y los distintos asuntos que quedaron pendientes de la legislatura pasada. En segundo lugar, presenciaremos la discusión alrededor de dos grandes reformas claves para la actual administración que serán debatidas en el Poder Legislativo. Me refiero a la reforma energética y la reforma fiscal. Todo ello, en principio, se dará dentro del marco de la negociación establecida por el Pacto por México. La semana pasada, los líderes del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática confirmaron su voluntad de seguir operando a través de esta herramienta. Sin embargo, la reforma energética ya empezó a generar mucho ruido, sobre todo dentro del PRD, y amenaza, al parecer, la viabilidad del pacto en el mediano plazo. Si bien desde su inicio un grupo de perredistas le exigieron a su partido abandonar el Pacto por México, conforme se acerca la discusión de la reforma energética, la permanencia del Partido del Sol Azteca dentro de este arreglo se cuestiona y condiciona cada vez más. Incluso el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió la semana pasada que su partido se saldría si el PRI y el PAN se unen para permitir la inversión privada en la industria petrolera. El debate alrededor de la reforma fiscal también se antoja bastante complicado y probablemente genere fuertes tensiones tanto dentro de cada uno de los tres principales partidos como entre ellos. Además, la situación económica hace mucho más compleja cualquier propuesta de reforma hacendaria. Y claro, para algunos senadores, tanto del PRD como del PAN, antes de discutir las reformas energética y fiscal, es necesario primero discutir y votar otra reforma fundamental, la reforma política. Para complicar aún más las cosas, hay fuertes reclamos sobre supuestas irregularidades en las elecciones locales del 7 de julio, irregularidades que se argumentan significaron el incumplimiento del adendum del pacto. En fin, la cosa sin duda se pondrá muy interesante durante la segunda mitad de este año. Y un personaje que jugará un papel clave en todas estas discusiones es el senador Miguel Barbosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República y viejo militante del PRD. Para platicar precisamente lo que podemos esperar en los próximos 6 meses, está con nosotros el senador Miguel Barbosa. Senador, muy buenas noches, gracias por venir. Leo, buenas noches. Gracias, senador. Javier Tello, muy buenas noches. Senador, bienvenido. Y Leo. Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Miguel, muy bienvenido. Permítanme hacer un breve corte comercial y regresamos ya a entrar de lleno a esta plática con el senador Barbosa. Regresamos. Bueno, estamos de regreso. Vamos a tener una plática con el senador Miguel Barbosa. Él es un actor clave de lo que viene este segundo semestre. Él es coordinador del Grupo Parlamentario del PRD allá en el Senado de la República. Héctor. Bueno, pues, senador, qué bueno que estás acá porque nos vas a ayudar a pensar cosas que tratamos de aclararnos aquí cada semana y que luego nos quedan muchas dudas. Y obviamente el tema central es hasta dónde va a dar el pacto. ¿Hasta dónde va a dar el pacto para las dos reformas fuertes que están anunciadas, que son la reforma energética y la reforma fiscal? La reforma energética tiene ya un sí y un no, que han puesto fundamentalmente voceros y políticos y líderes de la izquierda. La izquierda no quiere una reforma
con reforma constitucional, es decir, con un cambio en la Constitución que permita la inversión privada en Pemex y en las distintas actividades. Creo que ahí está pintada la línea. Por otro lado, tanto el PRD como el PAN han puesto en la mesa una muy ambiciosa propuesta de reforma política que no sé si condicionan o simplemente plantean como que debe de ser o debe de ir junto con la reforma energética y la fiscal. De la fiscal no tenemos todavía mayores elementos, no se dibujan grandes cosas en el camino, salvo quizá el tema de que habrá que generalizar el IVA, y quizá eso también determine, digamos, una negativa de la izquierda a participar en esa reforma. Pero digamos, en ese horizonte estamos con la reforma energética planteada en el pacto, con estas definiciones de la izquierda, con esta iniciativa de reforma política que ha venido de las bancadas senatoriales, tanto de tu partido como del PAN, y un poco, pues quisiéramos seguir estando claros de qué es lo que sigue, cuál es la percepción y cuál es la anticipación que tú tienes respecto de cómo viene esta negociación y en dónde están sus puntos duros y qué puede esperarse de ella. A ver, primero, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, la coyuntura política es muy compleja en este momento. Yo veo a los presidentes nacionales del PAN y del PRD haciendo esfuerzos, haciendo malabares para volver a restablecer la mesa negociadora del pacto. Enormes dificultades, presiones para ellos desde dentro de los partidos. Los resultados electorales no fueron precisamente un elemento que haya ayudado a mantener la idea política de que el pacto es una cosa eficaz dentro de los partidos políticos, dentro de la estrategia de los partidos políticos, sino por el contrario evidenció que una cosa es el diálogo, una cosa es la mesa constructora de acuerdos y otra es la realidad político-electoral en donde el PRI y el gobierno siguen queriendo instalarse a través de mecanismos que no son precisamente legales. Entonces sí veo con enormes dificultades a Zambrano y a Madero haciendo una especie de esgrima para poder restablecer esa mesa, ese consejo rector. Da para la reforma energética y fiscal, el diálogo tiene que darse. O sea, más allá de que se prevalezca o no los mecanismos del Consejo Rector, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una discusión. La izquierda no está negada a una reforma energética. Diría yo, ¿a qué tipo de reforma energética? Nosotros ya hicimos nuestro planteamiento. Pero ¿estás de acuerdo que ustedes han pintado la raya en el tema de que una reforma energética, la que sea, de la profundidad que tenga que ser, siempre que no haya un cambio constitucional? Fijamos los parámetros de nuestra propuesta y dimos el paso hacia adelante. El PAN lo anunció la semana pasada. Correcto. Y dio un paso hacia adelante. Bienvenida. Queremos que el gobierno federal haga lo propio para poder discutir cuál reforma, la que sea producto del diálogo, del debate público. Pero para nosotros es muy importante algo, tomar la opinión de las mexicanas y los mexicanos. Referéndum. Y no es una propuesta descabellada plantear un referéndum. Ya hay una reforma constitucional y hay una propuesta de una ley secundaria para reglamentar ese derecho constitucional. Todavía no está la ley secundaria. Habría que legislarla. Habría que legislarla pronto y establecer un artículo transitorio Interesante eso. para poder llevarla a cabo. ¿Cuál tema más profundo y más importante que el asunto del petróleo? Después de que resolvamos el asunto del petróleo sin referéndum, díganme ustedes si habrá muchos otros casos, que seguramente los hay, pero que se vean que sean más importantes que el asunto del petróleo. Si el referéndum que se organizara conforme a las propuestas de una ley secundaria, que puedo aquí desglosarla, pero no es la pregunta. Si se llevara a cabo y saliera que la gente opina que hay que hacer las reformas, así como respondieran las preguntas específicas, adelante. El argumento en contra del referéndum, además de hay argumentos generales en contra del referéndum como herramienta, pero en este caso en particular, el argumentos en contra de hacer esto a través de un referéndum es que simplifica y polariza. Un tema que precisamente hay que evitar la polarización y hay que evitar la
simplificación de un tema que es sumamente complejo. O sea, los que están en contra, o los argumentos que yo he escuchado, los que están en contra... Sí, ya me imagino las preguntas, han de ser nada más redactar, ¿cómo redactas las preguntas? ¿No? Sí, y sospecho que llevará a un tipo de campaña pública para tratar de influir en el electorado. Por definición polarizante, pues de eso se trata. Pues, el referéndum. Tampoco hay que tenerle mucho miedo a eso, ¿no? Sí. Bueno, pero es un tipo de polarización, diría yo, no sé. Pero usted piensa senador, que es la herramienta adecuada para resolver este gran tema. Quienes piensan así, de que un referéndum simplifica y polariza, es de los que piensan siempre que el pueblo no está maduro para resolver los asuntos de su país. Que lo resuelva la voluntad popular, independientemente de cómo se presente esa voluntad popular, independientemente si polariza, porque tiene que polarizar. Hay Pues sí, es una un sí o no. pluralidad de un pueblo. ¿La tiene que fiscal y opinar. la política Claro también que por sí. referéndum? Diría yo que estamos hablando ahorita del petróleo. No hay que ver que todo debe irse a referéndum, porque entonces podríamos encontrar la división de los Méxicos, ¿verdad? Pero el tema del petróleo, ponerlo específicamente de manera muy clara. Los conceptos de nación, los conceptos de país en este asunto, y no tenerles temor. Pero ¿sabes qué? Me llama la atención el tema del referéndum porque las reglas del referéndum van a ser muy importantes. ¿Cuánto dinero se puede gastar en publicidad? ¿Quién puede hacer campaña a Nivel de favor, en participación. contra, nivel de participación? Y luego está el tema, y si gana, digamos, la opción de abrir a la inversión privada en los negocios petroleros, ¿ustedes van a aceptar los resultados? Sin duda que sería una forma de hacerle caso al pueblo. Y quien se atreviera a no hacerle caso al pueblo, ahí está la marginación política. Y aquí voy a meter a otro asunto ya. Te voy a meter a otro asunto ya. Sí. A ver, ¿cuánto tiempo hay para que hagamos una reforma política profunda como la que queremos? ¿El mes de agosto? Hijo, mano, es Para que pensar que es de extraordinario. Sí. Porque dicen que es en septiembre Sí. la energética. Yo por eso digo que el tema de la energética es un asunto no de plazos, es un asunto de construcción. No se trata de que sea parte ya de la proyección del año fiscal 2014. Se trata efectivamente que sea una reforma que permita un desarrollo económico integral del país. Modelo mexicano, por cierto. No el modelo extranjero que se piense que va a ser muy productivo y muy exitoso en México, porque podremos tener una experiencia dentro de 10 años pensando en que ya vino la energética y pensando que provocó el gran crecimiento económico, pero reconociendo que más o menos son 10 años los tiempos en los cuales un país que se abre completamente entra en crisis. Pero estamos empezando a entrar como en una película en cámara rápida, ¿no? Entonces queremos hacer la reforma energética, la reforma fiscal. Hay no sé cuántas La hay pendientes. política, está la de educativa, transparencia, está la de de telecomunicaciones. Bueno. Sí. Y ahora quisiéramos hacer rápido también una ley secundaria para el referéndum, para poder usarlo en materia de definición de la reforma energética. ¿Cuánto tiempo se va a tardar esto? ¿Cuánto se va a tardar en que haya una ley secundaria para poder hacer un referéndum? Bueno, probablemente se va a tardar más que este tiempo. Y probablemente esto va a significar que la reforma energética se va a ir o se debe de ir al año entrante. Tú dices, ¿por qué correr con esto? Respuesta, porque llevamos parados 20 años con esto. Y porque si no se hace este año, la lógica política indica que el año entrante tampoco se va a hacer. Entonces, desde el lado de los que queremos la reforma completa, la pregunta es, ¿por qué no de una vez? Si hay unos proyectos y una posibilidad de acuerdo en alguna reforma seria, importante, a la que lleguen las fuerzas políticas necesarias. Pueden no estar todas. ¿Por qué no de una vez? ¿Por qué retrasar una cosa que sabemos que su dificultad política va a crecer enormemente conforme el tiempo suceda? Hagámoslo de una vez, Héctor. El PRD ofrece hacerlo de una vez. A pesar de haber estado 20 años parados, por cierto, estos 20 años sin responsabilidad del PRD, para que estuvieran parados, fue del PRI, fue del PAN y fueron de otros. Sobre todo del PRI. Del PRI, Sí, ¿me sobre explico? todo del PRI. A pesar de haber estado 20 años parados, no hagámoslo en un mes, pero hagámoslo en un periodo ordinario legislativo. Bien podemos en agosto
expedir una ley para regular el asunto del referéndum, una ley de participación ciudadana. Bien podemos, porque yo lo veo complicado, pero podemos durante agosto construir una reforma política. Yo no voy a ser de los que voy a posponer plazos. Y creo que la reforma energética aquí tiene que ser de periodo ordinario, septiembre-diciembre. Bien podemos tener una ley de participación ciudadana para regular referéndum en agosto y hacer una reforma energética, referéndum en septiembre y reforma energética en octubre. A ver, pero yo quisiera, porque aquí lo dijimos la semana pasada, de que parecería sobrecargado el sistema legislativo. Está sobrecargadísimo. Mira, fíjate, yo aquí rápidamente hice una lista de lo que está pendiente. Están pendientes las reformas secundarias en materia de educación y de telecomunicaciones y competencia, ¿no? Sí. Está pendiente las leyes de anticorrupción y transparencia, sí, ¿correcto? Luego está ya presentada su reforma política, la que presentaron senadores del PAN y del PRD. Luego está la reforma hacendaria que menciona Héctor Aguilar y que, por cierto, está la financiera. La financiera también, y la hacendaria que, por cierto, el presidente Peña este fin de semana anunció que va a ir junto con un sistema de seguridad universal generalizado. Lo anunció el presidente Peña este fin de semana. Sí, exactamente. Y la energética. Bueno, yo sé que hemos estado esperando 20 años, Héctor, pero si sale esto en 6 meses, bueno, pues se romperían todos los récords mundiales de cómo cambiar un país en 6 meses. Y la pregunta es, danos una idea de cómo tú visualizarías ir procesando, o como dicen ahí en el Congreso, transitando estas reformas. Mira, empezar por qué, cómo irnos un poco los tiempos de cada una de estas reformas. A ver, primero nosotros anunciamos el 12 de junio, los coordinadores parlamentarios, llevar a cabo 2 periodos extraordinarios de sesiones. ¿Sí? Sí. Para el primero fijamos una agenda. Reforma en transparencia y FAI, reforma al modelo anticorrupción, cambiarlo. Acuérdense que el modelo vigente aún es el de la Secretaría de la Función Pública. Sí. Pero ya está el documento, Miguel, de esto. ¿Ya está? Ya está. ¿Para votarlo? Falta un detalle en la Cámara de Senadores. Sí. ¿Me explico? Y dijimos, lo de la Fiscalía, ¿verdad? Lo de la Fiscalía, si es uninstancial o es de 3 gentes, y el tema, el de la comisión. Estás hablando si queda inserta en el esquema de PGR o se vuelve autónomo. Correcto. ¿sí? Pero es un asunto que hemos avanzado en muchos momentos ya en el Senado. A ver, perfectamente identificado. Las reformas al sistema financiero, Cámara de Origen, Cámara de Diputados. ¿Qué dijimos? Para el primero extraordinario tiene que ser modelo anticorrupción, reforma de transparencia y las chiquitas. ¿Cómo lo acordamos transitar? Grupos de trabajo comunes, senadores y diputados. No se dio así. Los diputados no quisieron. Se adelantaron a hacer dictámenes en el tema de deuda de estados, que también era un tema, para poder modificarlo sin opinión de senadores, y colapsaron la posibilidad de un periodo extraordinario primero exitoso. Salvemos este asunto. Vayamos a un periodo extraordinario en agosto del Congreso, no de una de las cámaras en asuntos de competencia de las 2. Vayamos a resolver la reforma en transparencia. Esa, la transparencia. La reforma al modelo anticorrupción. Extraordinario. 2, terminemos de resolver deuda de estados. 3, clave. Resolvamos sistema financiero. No es una reforma con contenidos ideológicos. Es una reforma muy compleja. Sí. Muy técnica. ¿Sí? Pero hagámosla de periodo extraordinario, porque si no lo hacemos, cuando lleguemos a septiembre, la fiscal y la energética van a copar todo el mundo político y legislativo de México. Eso resolvámoslo en el periodo extraordinario de agosto. ¿Más la política? La política. Es que ya está. Pero bien se puede planear algo. Miren, bien se puede planear. Esa no está ni empezada a platicar. Ni empezada a platicar. No, bueno. El valor de nuestra propuesta es haber presentado un documento que dé orden al debate, que dé un paso al frente, y no que sea solamente un asunto de discurso político. Ahora, esa reforma política tiene 2 en la panza. Son 2 reformas políticas. Reforma electoral. Una es, pero conceptualmente y en sus consecuencias. Una es la que se refiere al cambio de régimen, que es pasar del régimen presidencial a un régimen semipresidencial, o semiparlamentario. y la otra es el resto.
Así es. Ujú. Son dos, distintas. La política y la electoral. Y después me voy ya. Si no podemos resolver por la profundidad del tema de la reforma política en agosto, hagámoslo en septiembre. Ok, en los pasémoslo. primeros 15 días de septiembre. Pero bien se puede anunciar un referéndum y se puede hacer el trayecto durante agosto y aprobar la ley de participación ciudadana, ¿sí?, para que en octubre estemos resolviendo nosotros la energética. Bueno, Javier, tú te querías, ¿Y la perdón. fiscal? En toda esa agenda, que suena muy razonable, no suena tan apresurada. No, exacto, suena- como lo pones tú en el tiempo, no suena... Digo, son reformas intensa. muy importantes, de un Sí, calado sí, sí. que no ha habido en el Congreso en mucho tiempo, pero no suena tan apresurado. Mi única sensación después de escuchar esa agenda y estrategia para procesar todas estas reformas es la complejidad de la política. Y la manera en que se está usando, yo diría, la reforma política. Por un lado, si uno habla con panistas, de esa reforma política enfatizan sobre todo dos cosas, reelección y segunda vuelta, que no tienen que ver con moverse hacia el parlamentarismo. No. Sin embargo, si uno habla, por ejemplo, con el senador Camacho, él sí pone mayor énfasis en moverse hacia el parlamentarismo. Sí. Entonces, si empiezan a poner esa reforma como condición para lo demás, entonces no solamente la complejidad puede retrasar el proceso de discutir lo demás, sino que dado que los dos involucrados, senadores del PAN y senadores del PRD, parecen querer cosas distintas, se vuelve muy difícil imaginar cómo va a ser la negociación con la contraparte, que en este caso sería el PRI. Por un lado, alguien diciendo, no, lo que queremos es un sistema semiparlamentario, semipresidencial, ¿no? Entonces, o sea, negocias con ese objetivo en mente. Pero por el otro lado, no, lo que quieren es segunda vuelta y reelección, que igual ustedes también lo quieren, no sé. Pero ahí es donde yo veo donde se puede atorar en serio. Bueno, sin duda que aquí son cuestiones de definición. Yo haría una reflexión respetuosa a una posición del presidente de la República. Cuando ya se es presidente de la República, creo que ya no hay otro cargo más que ocupar en la política mexicana, ¿verdad? Salvo que hubiera reelección de presidencia de la República. Viene el más difícil, que es el de expresidente, que es el donde les va peor. Pero hay dos cosas, ¿no? ¿Cuál es la visión de un presidente de la República? ¿Es preservar el poder o trascender? Yo digo que Enrique Peña tiene la estatura para poder trascender. Y yo hablo de trascender para apoyar un cambio de régimen, no para seguir cuidando el concepto de presidencialismo que por cierto no existe en la Constitución. Existe un presidente de la República, ¿verdad?, que es electo mediante voto universal, directo y secreto y que tiene una suma de atribuciones. Pero no hay un régimen presidencialista que así se defina como para cuidarlo. Claro, con esa palabra no, pero Para las consecuencias cuidarlo. son esas. No, bueno, es que se ha ejercido no solamente con las facultades que le da la Constitución, sino las metaconstitucionales. Y aquí es cuando yo invito a trascender a todos también. El poder debe de evolucionar para democratizarse. ¿Sí? No se puede entender de otra forma. Y democratizar necesariamente implica un sistema de pesos y contrapesos. La reelección es un asunto que creo que está ya está madura para poderse aprobar, no de presidente de la República. No sé si en la cabeza del presidente, ¿eh? Ah, bueno, No esa es creo. la parte. Es la parte. No creo. La segunda vuelta es No creo. una forma de legitimar a la autoridad y de generar mayorías estables para quien gobierna. Es el propósito de una segunda vuelta. ¿Cuáles son los mecanismos de pesos y contrapesos? Un gobierno de coalición, poder hablar de un gobierno de coalición, el jefe de gabinete, la ratificación del gabinete por el Congreso, ¿sí? Un conjunto de cosas que fueran de contrapesos al Poder Ejecutivo. Pero déjame... Es el momento de desarrollar esa democracia. Más contrapesos quieres ponerle al Poder Ejecutivo ¿Cuáles mexicano? tiene? Todos tienen. ¿Cuáles tiene? Todos. ¿Cuáles tiene? El asunto de que podías pensar el más numeroso, que es órganos constitucionales autónomos, está deformado en integración. La Bueno. cuota de los partidos. Bueno, la que le forma cuesta como mucho se trabajo integra. la negociación con el Congreso, por ejemplo, Bueno, al qué presidente bueno, ¿Cómo mexicano. está en minoría en el Sí, Congreso claro, desde claro. el año 97? Yo creo que esa parte sí ha sido mal entendida
ha sido manejada. No lo dejan entrar al recinto. Que venga, ahora los que propusieron que no impidiera, ahora están queriendo que llegue, ¿no? Exacto, sí. Que somos nosotros. No, pero yo te hablo de que sea una reforma política que reforme al régimen político, valga la redundancia, ¿sí? Y que permita su evolución para democratizarse, estableciendo un sistema de pesos y contrapesos. Ahora, déjame hacerte la misma pregunta que le hice al senador Preciado la semana pasada que estuvo aquí. Son un conjunto de 30 medidas, es una reforma muy ambiciosa, pero quisiera saber cuáles son las ineludibles para el PRD, las que dicen, esta es a fuerza o si no, aquí se acaba la negociación. No, ¿Cuáles son? Mira, nosotros presentamos nuestros 30 puntos, que era la agenda mínima para democratizar el poder, y la semana pasada cumplimos lo que habíamos establecido. Hubo la participación de politólogos del mayor nivel en el Senado, dimos los pasos hacia adelante, un poco lo digo con mucha franqueza, para contrastar el hecho que en el Consejo Rector del Pacto se estaban construyendo propuestas legislativas sin legisladores, ¿sí? Y nosotros dimos el paso y creo que es algo que... Pero entonces son las 30 son ineludibles. No así... quiero yo fijar antes de arrancar la negociación cuáles son las principales porque debilito la negociación. Ok, está bien. A ver, una cosa que hemos hablado mucho en esta mesa. El tema energético y el tema fiscal. El PAN, bueno, Madero, no sé si incluye o no a los legisladores, Gustavo Madero salió con una propuesta de reforma energética que va incluso más allá de todo lo que hubiera soñado cualquier idea de reforma para permitir la inversión privada en Pemex. Creo que va mucho más allá de lo que está pensando el presidente y el PRI. Entonces, el PAN, en materia de reforma política, no está planteando fundamentalmente el cambio de régimen. Lo que está planteando es segunda vuelta, reelección, terminar el tema del referéndum, terminar el tema de candidaturas independientes y algunas sanciones fuertes para desvíos electorales. Sí, eso es lo ineludible para ellos. Esa es la reforma política en la que está pensando el PAN. Entonces, desde el punto de vista de la mayoría constitucional que necesitas para la reforma energética, para el presidente Peña Nieto y para el PRI, el asunto es que darle al PAN para que a cambio de eso el PAN les dé la reforma energética que ya prácticamente se las dio. Entonces, quien se va a quedar fuera de esta negociación del PAN con el PRI para la reforma energética puede ser la izquierda. ¿Por qué? Porque pintaron una raya en el tema de que no haya reforma constitucional y además tienen a un personaje, al personaje emblemático de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en la calle, dispuesto a cualquiera que sea la reforma que venga, a hacer una movilización. Y esa movilización de Andrés Manuel no es negociable, en el sentido de que ustedes no pueden decir, si nos ponemos de acuerdo, Andrés Manuel no va a hacer la movilización. De manera que está la izquierda en una posición difícil para esta negociación, con el riesgo de quedarse sola. En un acuerdo del PAN con el PRI, que alcance para la mayoría constitucional que requiere la reforma, como la plantea el PAN, y que paguen de cualquier manera el precio que hay que pagar de la movilización desde la izquierda, entendiendo por esta movilización la movilización de López Obrador. Bueno, primero, cada fuerza política, partido político o personaje político juega el papel que decide jugar. Sí, claro, sí. Y yo veo al presidente Madero llevando a su partido en la vieja estrategia que jugó en la época del presidente Salinas y el presidente Zedillo, de acompañar al gobierno para poder reponerse en regresar al poder. Es la estrategia. No lo veo haciendo una oferta en un asunto particular que es el de la reforma energética. Empiezan a desarrollar la estrategia que les funcionó antes de su llegada y quieren hacerla funcionar después de su salida del poder. ¿Sí? Así lo veo yo de manera general. Muy bien. Para la izquierda el límite no es la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Lo digo con claridad. Nosotros no vamos a tomar tribunas, ni vamos a hacer plantones en reforma, ni vamos a tomar lugares emblemáticos de la convivencia social. Tenemos que saber encabezar el movimiento por la defensa del petróleo.
Y es lo que vamos a hacer. Estamos planteando un referéndum que es una forma institucional de poder medir la voluntad ciudadana, que la voluntad ciudadana no se mida por el número de gentes que marchan en las calles, sino por una expresión legítima donde establece su opinión sobre un asunto de la nación, que es el asunto del petróleo. Pero a ver, y nos sujetaremos nosotros a lo que salga de ese referéndum. Ahí nos sujetaremos. Esa es la izquierda que debe ser valorada. Yo veo, sí que se están haciendo esfuerzos, y yo llamo al gobierno federal a que haga una reflexión de si quiere una reforma energética impuesta o una reforma energética consensuada con el pueblo. Ese es el valor de la estrategia. Y nosotros espero que todos en su conjunto tengamos una opinión unificada en este asunto. El tema del petróleo unifica a la izquierda y lo acerca con el pueblo de México. Es mi opinión. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con el senador Miguel Barbosa, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. Bueno, regresamos a platicar con el senador Miguel Barbosa, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, uno de los actores claves de lo que viene en este segundo semestre en la política mexicana. Hay todavía muchas preguntas. A ver, yo quisiera un poco, retomando lo que dice Héctor Aguilar Camín con respecto a la negociación del PAN con el PRI. ¿Qué va a pasar si el PAN, como tú decías también, si el PAN se va con el PRI y ya dicen, bueno, pues al PRD ya no suma en esto? ¿Qué va a hacer la izquierda en ese sentido? Pues nosotros somos una fuerza política que tiene que ser influyente en la medida que hagamos, que protagonicemos y que seamos influyentes en asuntos de la nación. Esa es, creo, la agenda que debemos de desarrollar. Todo partido político tiene que desarrollar agendas, sí, claro, que son estrategias. Lo peor que le puede pasar a un partido de oposición es que solamente desarrolle una agenda, la agenda del pacto. Tiene que ser la agenda del pacto y otra agenda. Su participación en elecciones es una agenda, su modelo organizativo es una agenda, pero protagonizar en asuntos del país debe ser una agenda la más importante porque es la que te vincula con la gente. Entonces, yo veo eso, ¿eh? Sí. A mí lo que me preocupa es si lo que une a la izquierda hoy es el tema energético. Para que la unidad funcione se necesita liderazgo dentro de esa unidad. Y si la unidad incluye a López Obrador, el liderazgo en este tema lo va a llevar López Obrador, que para mí significa, no sé cómo decirlo, pero la total falta de ganas de sentarte en la mesa a discutir alguna reforma energética. Bueno, nosotros... Entonces, pero ya están argumentando que están unidos en esto, y yo no veo otro líder de esa unidad que López Obrador en este tema. Bueno, primero, el liderazgo de un partido debe estar dado por su dirección política. Y nosotros llevamos a cabo 2 eventos en donde quien encabeza esa reunión es Jesús Zambrano. Es que se quede claro perfectamente. Pero también tenemos un liderazgo moral muy importante que en este tema, diría yo, es la cabeza. Porque estamos desarrollando una propuesta a través de 8 ejes que nos planteó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Andrés Manuel, nuestro respeto, pero no estamos nosotros calculando nuestra participación a partir de la visión que él tiene o tenga. Lo digo de manera muy clara. El asunto del petróleo es una divisa política, del que todos los políticos quieren participar también. Legítimo o no, pero eso es también. Y nosotros hemos dicho que vamos a participar de manera unificada. Lo de marginarnos, no lo veo así. O sea, también la marginación a las negociaciones políticas no es una marginación, es una forma de permanecer en el escenario de la opinión pública y de la sociedad y del país. Si el PRI y el PAN se quieren poner de acuerdo sin nosotros y sin el país, que se pongan de acuerdo. No nos marginamos, los que se marginarían serían ellos, en un tema que es del país y de la nación. Esto es bien interesante. Sí. Estamos, digamos, en la idea del Pacto por México y están las 3 fuerzas políticas hasta ahora. Parece que el primer momento serio de diferencia, de divergencia, va a ser, como hemos dicho aquí muchas veces, el tema energético y probablemente el tema fiscal.
¿Tú te imaginas a la izquierda levantándose del pacto en materia energética, dejando que el PRI y el PAN hagan su propia reforma y luego volviendo al pacto, por ejemplo, para negociar una agenda fundamental para la izquierda, me parece a mí que es, digamos, este sistema de seguridad social universal que está asociado a la reforma fiscal? ¿Te imaginas a Zambrano, digamos, y a ustedes como líderes del partido y como del Congreso, en el Congreso, saliéndose del pacto en estas cosas claves, en el petróleo, y regresando al pacto a seguir negociando otras cosas? En cosas muy importantes para la izquierda, como la seguridad, imagínate el tema de la seguridad social universal. Así es. En este momento es muy complicado para los presidentes nacionales volver a restablecer la mesa del pacto después de las prácticas electorales, de los procesos electorales. Pero lo van en a hacer. 14 entidades. Parece que van a llegar a conseguirlo. Claro que lo están haciendo, sí. Sin embargo, a ver, ¿hubiera habido diálogo si no hubiera habido pacto por México? Sí, sí hubiera habido diálogo. Seguirá habiendo diálogo si es que ya no se pudiera restablecer la mesa del Consejo Rector del pacto. Sí seguirá habiendo diálogo. Pero bueno, está bien. En política no hay fines del mundo, ¿eh? Siempre hay día siguiente. Lo que nosotros hemos establecido es una mesa de diálogo tiene que ser una mesa donde se analicen las propuestas presentadas. Sí. Y nosotros hemos dicho, al fin y al cabo, esta es nuestra propuesta, pero nos sujetamos a la voluntad del pueblo de México, tomada esa voluntad a través de un referéndum. Para la energética. Queremos ese referéndum. ¿Eso es una condición? Queremos ese referéndum. Esa es la propuesta. Sí es la propuesta. Sí. Y sí es una condición. Claro, también. Ok. Queremos ese referéndum. En el caso de la fiscal, bueno, creo que ahí podemos construir ahí todavía una propuesta fiscal no ibacéntrica. Y Claro. podemos transitar. Es perfectamente posible, así es. Sí. O sea, esa parte, qué bueno que lo defines así, es perfectamente posible. Pero empecemos el debate para que podamos distinguir y que la sociedad distinga. Lo que no debe de perderse es la idea de que el pacto es una mesa del gobierno federal, de un partido en el poder y de dos partidos de oposición. Eso es lo importante. Y que es una mesa de construcción de acuerdos. No debe ser una mesa de exposición política. Añado algo, senador. Es una mesa que se formó, habrá que hacer la historia, pero lo que se sabe de cómo se formó esa mesa, los primeros pasos que se dieron rumbo a ella, vinieron de la izquierda. ¿Sí? Vinieron de la Jesús dirigencia Ortega y del Jesús PRD, Zambrano. Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Sí. Vinieron, digamos, de la izquierda que está agrupada en la formación política más importante que tiene esa corriente en México. Y para no de ahí vino. maquinarse, ¿no? Pues sí, también. El espíritu de esa negociación vino de ahí, no solo no vamos a quedarnos fuera y nos vamos a dedicar a movernos en la calle, sino queremos ser parte de las decisiones de gobierno, queremos cogobernar. Ya es una forma de gobierno de coalición informal, pero ya es una manera de que fuerzas políticas se sientan y definen políticas públicas que después van a ir cumpliendo puntualmente desde el gobierno. Así es. Así ha sido. Describiste perfectamente. Estamos en el tema de que la energética va a romper eso. Mi pregunta es si lo va a romper para siempre o lo va a romper Alguien pensaba mientras pasa la reforma. Alguien pensaba que este Consejo Rector o este pacto iba a tener siempre momentos de lucimiento. Pues claro Nadie. que no. No. Por eso debió haber sido una sola mesa de exposición, una sola exposición. La instalación en el castillo de Chapultepec o en otro lugar, mayor implantada, la República presente, la sociedad de intelectuales, todos ahí presentes, y después nunca más otra mesa de exposición política, porque las exposiciones políticas del presidente de la República o el gobierno federal con las dirigencias de los partidos de oposición, ¿a quién debilitan? Eso es lo que metió mucho ruido, al parecer, ¿no, Javier? Sí. Para mí, si para el PAN la moneda de cambio en esta negociación de la reforma energética tiene que ver con segunda vuelta y con reelección, yo pensaría que para la izquierda, el PRD obviamente incluido, para la izquierda,
debería de ser una moneda de cambio de tipo social y que tendría que ver con lo fiscal. Precisamente para evitar una reforma ibacéntrica. Está bueno eso. Sería fundamental que hubiera ahí una propuesta, como ya salió el PAN a hacer una propuesta agresiva en el tema energético. A mí, digo que a muchos les gustaría ver que el PRD saliera con una propuesta agresiva en materia fiscal. Sin embargo, históricamente, lo que ha querido la izquierda es bajar impuestos, cosa que nos sorprende a algunos de nosotros. Tenemos una izquierda muy liberal, muy republicana. Pero no convendría, como el PAN sacó de manera agresiva esta reforma energética, que el PRD saliera con una reforma fiscal agresiva, amarrándola a todo tipo de proyectos sociales. Claro que sí. Nuestra propuesta es agresiva. No pensamos que sea agresiva negándonos a que se aumenten los impuestos al consumo. Para nosotros es agresiva porque queremos que pague más quien más gana, ¿verdad? Que los paraísos fiscales se eliminen, que el sistema cuando la vinculación de empresas y unas consolidación fiscal se elimine. No creemos nosotros en un gobierno que deba de generar políticas públicas como la de seguridad social y muchas otras sin fondeo. ¿De dónde salen los recursos? Para que haya políticas públicas exitosas debe haber fondos de la nación. Yo quiero ver un país bello. La riqueza nacional se refleja también en belleza nacional. Queremos que le vaya bien al gobierno, sí, porque así le va bien a México. Claro. Pero queremos que haya un equilibrio, por favor, que la desigualdad de una sociedad como es la mexicana se vaya reduciendo. Que haya un estado de bienestar, es lo que aspira la izquierda. Ahora, déjame preguntarte, porque dentro de todo este menú amplio de reformas que hemos venido hablando, las únicas que no has mencionado, senador, son las que incluso creo que hasta tienen constitucionalmente que ya sacar, que son las leyes secundarias en educación, telecomunicaciones y competencia. Esas ni siquiera están contempladas en el periodo extraordinario de agosto. Tendrán que esperar al periodo ordinario. En fin, eso viene todavía. ¿Hay alguna redacción? Exacto. ¿Ya de eso? Omití, ofrezco disculpas por haberlo omitido. Para extraordinario está la ley del Instituto Nacional de Evaluación. Ok, entonces está ese también es el obligado. Ok. Porque lo marca el calendario de los transitorios de la reforma constitucional. Exacto. El de servicio de profesional docente es algo que no está calendarizado, pero creo yo que va a salir junto con la otra, que son las dos leyes secundarias en materia educativa. Sí. La de Telecom tenemos que integrar... Es Telecom y competencia, porque... en agosto. Sí. Es de extraordinario del Senado exclusivo. Ahí sí. Es del Senado. Es del Senado. Y tenemos 180 días, que ya van como unos 30, que es de periodo ordinario, todo el paquete Telecom, que son 12 reformas a leyes y 4 nuevas leyes. Impresionante. ¿Sí? Es enorme. Es enorme. Es que eso es para el ordinario. No sabía que fuera tan larga. Pero yo lo que... Bueno, la reforma política igual. Sí. Son 4 nuevas leyes y reformas hasta 8 ordenamientos legales. Pero de eso quedamos en que no han empezado ni a hablar. Ya las tenemos nosotros. Nuestra reforma política ya la presentamos. Así es. El PRD, su grupo parlamentario en el Senado, ya tiene su propuesta de las 2 leyes secundarias en materia educativa. Está construyendo su paquete Telecom. ¿Me explico? Estamos a punto de concluir nuestra reforma energética articulada. Ya, articulada de todas las propuestas. No la reforma constitucional, no solo eso. Pues... ¿sí? Yo diría que nos las compartieras y un día nos sentáramos aquí a discutir eso, ya con los textos en la mano. Sí, porque yo lo que tengo son puros registros de prensa y a veces no muy bien hechos. ¿Cuántos puntos son? 24. En materia educativa ya la tenemos como grupo parlamentario, pero nuestros senadores están en las mesas del pacto. Es que sí, todavía falta como que negociarlas, acabarlas de negociar. Pero nosotros ya construimos lo que nos corresponde. Y por cierto, también como parte de la negociación del próximo periodo ordinario están lo que parece ser 5 consejeros del IFE, ¿no? Dentro de la Cámara de Diputados. Yo sé que no, Cámara de Diputados, ¿no? Senador, esto que dice Javier me parece de la mayor importancia y una oportunidad. Lo que ha hecho el PAN con la reforma energética es irse a la reforma mayor que hubiera podido
plantear y que no pudo plantear cuando era gobierno, porque hubiera sido automáticamente condenar la reforma a la inexistencia. Ahora se fueron, digamos, si la reforma debe tener 80, ellos se fueron a 100. Yo creo que la izquierda tiene una oportunidad en materia del sistema de seguridad social universal asociado a la reforma fiscal, de irse también a 100, haciendo una propuesta de reforma para esa cuestión fiscal. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que tiene esa reforma fiscal de salir, de ser aceptada, porque va a tener consecuencias en el bolsillo de mucha gente, es que venga pegada a un bien público claramente superior al daño que va a ser en el bolsillo de la gente esa reforma. Si esa reforma es nada más, denme más dinero, no va a pasar. Y menos en las condiciones actuales. Y el único bien público del tamaño suficiente de esa reforma es lo que dijo el presidente, un sistema social universal. Ahora bien, ¿eso con qué se come? ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué significa para la gente? Me parece una propuesta naturalísima para que la haga la izquierda. No, muy bien. O sea, para nosotros las políticas de seguridad social han sido nuestras banderas. Presidimos las dos comisiones de seguridad social en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿sí? Fernando Mayans en la Cámara de Senadores y Javier Salinas en la Cámara de Diputados. De las comisiones que peleamos siempre en la negociación parlamentaria son esas. Y el concepto de seguridad universal en materia social, o sea, seguridad social universal, el concepto que se ha desarrollado, lo ha desarrollado la izquierda. Yo celebro el anuncio que hace el presidente Peña para poder empezar a hablar de ese asunto. Es que parece ser que en México estaban retenidos los temas fundamentales del país y que se han liberado, ¿verdad? Y por eso parece una agenda cargada y de imposible cumplimiento. Lo tenemos que hacer. Yo ahí veo a un Congreso diferente, a un Congreso liberado, a un Congreso que es productivo, que inmerso en la política tiene esas dificultades que la lucha política provoca, pero que hemos sabido diferenciar cosas. El pacto, claro que ha ayudado, es una mesa de diálogo cuyo valor es encontrar consensos y generar amplias mayorías para poder resolverlos. Hubiera habido reforma educativa sin pacto, sí, pero tardada. Hubiera habido telecom, competencia sin pacto, creo que más tardada. Se reunieron un conjunto de cosas para llegar a esta reforma, que por cierto, no son la panacea de todo, pero sí sirven para generar efectos de productividad, de crecimiento y para la gente. Así es que el tema de seguridad social y muchos otros temas, porque cuando se habla de seguridad social, tal parece que nada más se habla para los trabajadores que son o trabajadores del IMSS o trabajadores del ISSSTE o trabajadores para los que no están ahí, para los millones que no están ahí. Para los que no están ahí, claro. ¿Me explico? Y para las gentes del campo, porque seguridad social debe concebirse como estado de bienestar. Estado de bienestar, aquel que debe tener cualquier mexicana o mexicano de cualquier edad para poder cumplir los propósitos naturales de su vida. Javier Tello. Sí. Quisiera regresar a lo del referéndum. Si lo están poniendo como condición, se me hace que otra vez pienso que muy fácilmente pueden decir que no, el PAN y el PRI, digamos, que no, que esto hay que discutirlo claro en el Congreso, en la sesión ordinaria, y que de ninguna manera si 2/3 partes están a favor de una reforma se puede hablar de que ha sido impuesta. 2/3 partes del Congreso, de los representantes del pueblo, pues no se puede decir que es impuesta por nadie. Si lo están poniendo como condición y les dicen que no, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la estrategia? ¿Es protestas, manifestaciones? No, bueno, ya dejé claro que no vamos a tomar tribunas, ni vamos a hacer plantones en Reforma, ni vamos a tomar lugares emblemáticos de convivencia de la gente. Por favor, vamos a hacer un asunto de divulgación en todo el país, vamos a llevar la información a todo el país para que la gente tome la opinión a través de los mecanismos actuales, que pueden ser redes sociales, que pueden ser cualquier forma de protesta civilizada o que no afecte a terceros, ¿sí? Eso lo vamos a hacer ya a partir de la siguiente semana.
Lo del referéndum es una forma institucional de cómo resolver este tema tan complejo. Hoy yo veo una nota en un diario de circulación nacional que dice que una medición en las cámaras tienen los números para decir que la gente en el país está opinando en contra de una reforma privatizadora, que por cierto ese concepto no lo quiero llevar al debate. Sí, perfectamente claro que nadie está pensando en privatizar Pemex, de convertirlo en una empresa pública, empresa privada, o de que se asigne la propiedad sobre el petróleo, ¿sí? Estamos hablando de concesiones, de inversión privada en los asuntos de extracción, de refinación, para compartir renta petrolera. Déjame preguntarte una cosa, senador. Viene una reforma, ya vimos que está pesadito, está cargadito el calendario, etcétera. Tú nos has dicho que ya no visualizas que el pacto siga operando de la misma manera que antes de las elecciones. ¿Cómo visualizas entonces la negociación con el gobierno? ¿Son mesas entre el gobierno y los líderes en el Senado y la Cámara de Diputados de la oposición? En fin, quiero entender un poco cómo ves ese proceso de negociación. Bueno, yo veo primero que el diálogo no puede detenerse. Perfecto. Ni puede suspenderse. Yo soy de los que opino que hay que preservar el pacto. El Consejo Rector, lo que se ha dado a llamar Consejo Rector del Pacto. Hay que hacer todo para preservarlo. Pero que funcione con reglas diferentes. A ver, ¿cuáles son esas reglas diferentes? Bueno, primero, yo insisto en que no se convierta en una divisa política de exposición mediática. Que sea una mesa de negociación. No hay por qué hacer tantas reuniones públicas. Segundo, que se involucre en la construcción a mucho más actores, no solo legisladores. ¿Sí? Pero legisladores, empezando por los legisladores. Fundamentalmente. También legisladores. La primera adición tienen que ser legisladores. También hablo de actores políticos, factores políticos involucrados en cada asunto. Y tercero, yo creo que el pacto debe ser algo que, sin institucionalizarse, porque alguien lo propuso, ¿verdad? Que habría que hasta regularlo, creo que no, deba seguirse entendiendo como una mesa de diálogo entre el gobierno federal, el partido en el poder y dos partidos de oposición. No que surja la incorrecta idea de que el pacto ya es una institución que comparte de la presidencia, que comparte riesgos en el ejercicio de gobierno. La presidencia. Digo, un órgano de gobierno no puede ser eso. Siempre el diálogo en todos los países del mundo entre el poder y las fuerzas políticas lo encabezan sus direcciones. Yo soy de los que apoyo la participación de la dirección del PRD en el pacto, de los que apoyo la presencia de Jesús Zambrano como presidente nacional, respaldo las negociaciones, pero que creo que en este momento, para poder salvar al pacto como diálogo, hay que hacerlo funcionar con reglas distintas. Héctor, ya nos queda un minuto, por cierto. Bueno, me parece muy esclarecedora, ¿no? Toda la plática que nos ha dado aquí el senador Barbosa, tanto de los plazos como de la agenda, me parece muy bien. Me parece muy estimulante también oír que el tema del desacuerdo con esta reforma no significa ni muchísimo menos la suspensión del diálogo político de construcción muy importante, de decisiones. Muy importante, sí. Me basta para darme por satisfecho por esta mesa, la verdad. Y no sé tú, Javier, pero yo me quedo con una visión bastante optimista de lo que dice el senador Barbosa, ¿no? Yo también. Sí. Creo que lo que se trata es tener discusiones serias, con la genuina intención de escuchar al otro, y luego ya pasa lo que pasa, sobre temas fundamentales que son, insisto, no solamente el energético, lo fiscal para mí es muy importante, ligado al tema de un estado de bienestar. Es que lo fiscal sin el estado de bienestar no creo que vaya a volar. Y yo pondría, perdón, para mí en particular, y aquí lo he dicho, antes de la fiscal, la de transparencia y corrupción. Porque creo que esa es precondición. Pero también está en el camino. Está en el camino, ¿no? Así es. Senador, un último comentario. Ya nos vamos. Solo decir que la pluralidad en México está instalada y no hay quien la pueda eliminar. Y por eso la opinión de ideas diversas es siempre enriquecedora. Y gracias.
por la invitación a esta función. Gracias Miguel, gracias senador, gracias Javier, Héctor, gracias, nos veremos la semana que entra. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.